Bienvenidos a esta edición especial de nuestro noticiero universitario. Soy Roxana Paredes de Suiza, estudiante de Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Y esta noche les voy a acompañar en un informe que investiga algo sorprendente. Casi 90 años después de su muerte, César Vallejo sigue siendo leído, discutido y homenajeado. ¿Por qué su obra no pierde vigencia? Para responder a esa pregunta, armamos un equipo completo de corresponsales y reporteras. Yo misma les traeré la introducción, la vida de Vallejo y su contexto histórico. Conozcamos al resto del equipo. Mi nombre es Zoilita Jesús Vallaculqui, de Ingeniería Civil. Corresponsal cultural de este informe, les traeré la obra que investigamos y la tesis central de nuestro reportaje. Soy Neisser Chinchay Pinino, también de Ingeniería Civil. Corresponsal de investigación, mi informe revela el primer hallazgo, el legado artístico de Vallejo. Soy Martín Goyán Sánchez, de Enfermería, reportera de este equipo, cubre el segundo hallazgo, el legado académico e institucional. Soy Sandy Rubio Lano Plum, de la carrera de Enfermería, reportera de este equipo. Cierro con el legado ético, el contraargumento y conduzco las entrevistas en vivo de esta edición. Vamos a la nota completa. Casi 90 años después de su muerte, César Vallejo sigue siendo leído, discutido y homenajeado. ¿Qué hace que su obra no pierda vigencia? Este es nuestro informe especial sobre su trascendencia artística, académica, institucional y ética. Todo comienza en 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo andino de la Libertad, donde nació César Vallejo en el seno de una familia mestiza. Su infancia transcurrió en un Perú marcado por la desigualdad social y el centralismo limeño. Se trasladó a Trujillo y luego a Lima para estudiar, en años de efervescencia de las vanguardias literarias latinoamericanas. En 1920 fue encarcelado en Trujillo, una experiencia que marcó profundamente su poesía. Poco después viajó a París, donde vivió el resto de su vida en medio de dificultades económicas y de un fuerte compromiso político, incluida su cercanía con la causa republicana durante la Guerra Civil Española. Murió en París en 1938. Ese recorrido entre el mundo andino, la cárcel y el exilio europeo es la base desde la que hay que leer toda su obra. Sana, para este informe elegimos el cuento Más allá de la vida y la muerte, publicado en 1923 dentro de la colección Escalas Melografiadas, una de las obras narrativas más experimentales de Vallejo. La historia sigue a un hombre que regresa a su pueblo natal al enterarse de la muerte de su madre y que allí empieza a vivir recuerdos imposibles de callar. Y finalmente, es un encuentro que desafía toda lógica. Es un texto que se aleja del relato realista para explorar desde el fantástico y lo simbólico algo tan humano como el duelo. También tomaremos como referencia el legado poético de Vallejo en Los Heraldos Negros y Trilce, obra con la que renovó por completo el lenguaje poético peruano. Nuestra tesis es la siguiente: la trascendencia de César Vallejo no se limita a la innovación formal de su poesía, se sostiene en tres dimensiones que se retroalimentan entre sí: un legado artístico que rompió moldes expresivos, un legado académico e institucional que sigue generando estudios y nuevas obras casi 100 años después, y un legado ético que convierte el dolor personal en una defensa de la dignidad humana. En Más allá de la vida y de la muerte, Vallejo usa lo fantástico y lo simbólico, precisamente para mostrar cómo el duelo puede doblar la percepción de la realidad. Y es una capacidad de la universalizar el sufrimiento lo que explica por qué su obra sigue viva. Esa es la tesis que nuestro equipo salió a comprobar. ¿Qué evidencia la sostiene? Empezamos con el legado artístico. Neisser Chinchay tiene el primer informe. Gracias, Roxana. En el primer hallazgo de nuestra investigación es el legado artístico. Vallejo renova lo técnico y el lenguaje poético en el Perú, con Los Heraldos Negros y Trilce. Asentando su obra es una tríada de política, ética y estética que busca movilizar conciencia. Pero en esa misma capacidad de ignorar se ve también en su narrativa. En Más allá de la vida y de la muerte, Vallejo no describe el duelo de forma directa, lo convierte en algo que se siente. Fernández 2022 explica que el autor transforma el duelo en una experiencia marcada por lo fantástico, porque la fragilidad emocional del personaje distorsiona lo que percibe. Y en Salazar 2020 añade que los personajes vallejianos viven atrapados entre la memoria efectiva y la imposibilidad de aceptar la muerte. Esa misma fuerza renovadora que veamos en la poesía en los que se sostiene su prosa. Resolvemos la señal a este estudio. Gracias, Neisser. El siguiente hallazgo tiene que ver con lo académico y lo institucional. Vamos con Mayeli Guayán. El segundo hallazgo es el legado académico e institucional. Los presidentes de las Academias Mexicana y Peruana de la Lengua, Jaime Labastida y Marcos Marto Carrera, han destacado el aporte poético y humano de Vallejo. A nivel institucional, el Dr. Beach, en sus libros César Vallejo, un poeta del acontecimiento 2021, relee su poesía y encuentra en ella un compromiso por construir una sociedad más justa.
Y esta vigencia no se queda solo en la academia. Vallejo se ha vuelto personaje de novela en obras como Monsieur Pain de Roberto Bolaño, Vallejo en los infiernos de Eduardo González Viaña, César Vallejo, La vida bárbara de Jorge Najar o la película Vallejo, Moriré en París con Aguacero. Que autores sigan escribiendo sobre su vida casi un siglo después de la prueba más clara de que su legado académico e institucional sigue vivo, devolvemos a estudios. Gracias, Mayori. El tercer y último pilar de esta investigación es ética y viene con una mirada crítica a otras posturas. Sandra Olano tiene esa información. Gracias, Rosana. El tercer hallazgo es el legado ético. Según Pantigoso, la poética de Vallejo y la ética que ella encierra constituyen casi un evangelio para la humanización del hombre. Una ética justiciera que se nutre de su compromiso con la dignidad humana. Es ese mismo humanismo que aparece en una escala más íntima, en más allá de la vida y la muerte. González Montes señala que Vallejo trabaja con una lógica narrativa que desafía la casualidad realista para dar lugar a una realidad emocional más profunda. Y Achante sostiene que el amor materno funciona en su obra como una fuerza que trasciende incluso la oposición entre vida y muerte. El compromiso ético de Vallejo con la justicia social y su forma de retratar el amor y la pérdida son, el fondo, la misma sensibilidad humana expresada en dos registros distintos. Ahora bien, no todos los críticos leen estos elementos de la misma manera. García sostiene que en el cuento lo fantástico interrumpe con fuerza propia en el mundo cotidiano y genera un terror real en el personaje, sin que deba reducirse a un simple conflicto psicológico. Es una lectura válida, pero incluso aceptando que lo sobrenatural tenga peso propio en el relato, el sufrimiento y la memoria y la incapacidad de soltar a la madre siguen siendo lo que hace posible ese encuentro. Una lectura no cancela a la otra, se complementan y ambas confirman que en Vallejo el dolor humano es siempre el punto de partida. Con esto, devolvemos la señal al estudio. Gracias, Andy. Para confirmar estos hallazgos en primera persona, nuestro equipo salió a conversar con dos especialistas. Vamos en vivo con esas entrevistas. Buenas tardes, aquí Sandy Olano con la licenciada Blanca Díaz Vela, actualmente docente de habilidades comunicativas en la Universidad César Vallejo. Gracias por recibirnos, licenciada. Y queremos comenzar con la primera pregunta, que es, ¿qué obra de Vallejo ha impactado más en su vida y por qué? Sí, muchas gracias más bien por la entrevista. Realmente es una oportunidad única el estar en estos espacios, así como el que ustedes están haciendo en este momento, para dar a conocer a toda la comunidad, no solamente la comunidad vallejiana, sino a todos los jóvenes universitarios que debemos seguir leyendo. La lectura es un hábito que debemos continuar haciéndolo porque hemos perdido bastante con esta nueva era digital, y hablar de Vallejo, de César Vallejo, es hablar de un ilustre poeta peruano. En realidad no hay una obra que me identifica, porque todas las obras que él ha escrito son obras que los ha hecho desde el corazón, desde el fondo de su corazón. Creo que si hablamos de poemas, hablamos de Los Heraldos Negros, es una obra muy cotizada también, y en la cual podemos ver cómo él se ha inspirado para escribir estos poemas, ¿no?, que nos llegan al alma realmente. Bien, la segunda pregunta es, ¿qué obra considera usted que tiene más relevancia y trascendencia en la sociedad actual? En realidad las obras de Vallejo son obras que hablan de él, de su sufrimiento, de su vida, son muy humanas porque nos habla de las carencias que ha tenido desde pequeño para poder llegar hasta donde ha llegado. Se ha forjado solo, es un peruano que ha vivido muchas carencias y dificultades. Eso ha hecho que a él le vuelva un poco más fuerte en su vida personal. Una obra sí que me identifica, en realidad son todas las obras de Vallejo, en realidad, que sugiero yo que se siga leyendo, ¿no? Para finalizar, quisiéramos que nos diera un mensaje, una reflexión sobre cómo usted daría una reflexión a los jóvenes estudiantes de hoy en día sobre la vida y la obra de César Vallejo. Sobre la vida, que no nos detengamos ante los objetivos que tengamos. Uno cuando es joven pasa muy rápido el tiempo y a veces no nos damos cuenta de que perdemos el tiempo en cosas que no nos suman en nuestra vida. Y con respecto a la obra de César Vallejo, a continuar siempre leyendo y siguiendo su legado, porque él en realidad habla sobre una sociedad injusta en ese momento que él pasaba, porque él ha pasado muchas penurias, y eso hace que él sea, los escritos, los poemas y las novelas que él ha escrito sean
escritas desde el fondo del corazón. Yo los invito a leer a todos, los invito a que sigamos motivando a nuestra comunidad de la universidad a continuar con su legado, ¿no? Que seamos personas pues que reflexionemos mucho y que muchas veces tenemos poca resiliencia para con nuestros demás compañeros, y eso a veces hace que seamos indiferentes, ¿no? Entonces, ese es mi mensaje, es que la universidad es un espacio que te abre muchas puertas para más adelante como futuro profesional. Muchas gracias, licenciada Blanca. Estaremos honrados de tenerla otra vez y que nos reciba usted también, ¿no? Muchas gracias y seguimos. Gracias a nuestros invitados por sus reflexiones. Vamos ahora con el balance final de esta investigación. Más allá de la vida y la muerte, nos deja una reflexión muy actual. El duelo no siempre se supera de manera ordenada, y a veces la única forma de nombrarlo es a través de lo simbólico o lo fantástico. Y los heraldos negros, por su parte, nos recuerda que romper las formas establecidas puede ser también una forma de decir verdades, por el lenguaje convencional no alcanza a expresar. César Vallejo trasciende porque su obra artística sigue innovando casi un siglo después. Porque la academia y la cultura siguen escribiendo sobre él, y porque su ética de la dignidad humana, tan visible en su compromiso social como en su forma de narrar el amor y la pérdida, sigue hablándole a cualquier persona en cualquier época. Con esto cerramos esta edición especial de nuestro noticiero. Soy Roxana Paredes, junto a todo nuestro equipo de corresponsales y reporteras, agradeciéndoles por acompañarnos. Hasta la próxima edición.